Bueno, dejamos otros temas, nos metemos en el tema político-electoral, lo decíamos ya, la cuenta es regresiva, el próximo domingo, y falta poco, vence el plazo para que conozcamos con nombre y apellido los candidatos y las candidatas a diputados nacional, titulares y suplentes, de estas 9 o 10 fuerzas o espacios políticos que ya sabemos van a participar de las elecciones del 26 de octubre. Poníamos en duda en el programa de ayer y anteayer si el GEN estaba o no estaba, si el doctor Marcelo Arancibia iba a participar de las elecciones, se había mostrado ahí con dudas, aparentemente habría o se barajó la posibilidad de que no se presentara, así que en las placas que hemos ido mostrando de quienes tienen candidaturas confirmadas y de quienes suenan como candidatos, no lo habíamos incluido. Pero bueno, aparentemente todo hace pensar que finalmente el GEN de Marcelo Arancibia sí va a participar de las elecciones, lo digo yo, pero bueno, siempre hablando en potencial. Participaría finalmente de las elecciones. Lo tenemos acá en el piso. Gracias por venir, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Gustavo. Un placer. Bueno, ¿por qué se pone en duda? En un principio pensábamos que, bueno, la opción era volver a conformar el frente que habían tenido junto con el oficialismo, ¿no? Y con Gente del PRO, Producción y Trabajo, lo que es el oficialismo provincial. Eso ya se vio que no se iba... Eso ya es historia. Que no iba a ir, que eso era historia. Okay. Sí, porque... Después hubo conversaciones con otras fuerzas también, ¿o no? Sí, nosotros hemos conversado con muchos sectores políticos porque estamos en una situación inédita en Argentina. El sistema político se desmoronó en el 2023 y hay que reconstruirlo. Hay una frase que se está instalando y es que pareciera que Milei no tiene con quién perder. Y esto es producto de que quien debiera ser la principal oposición está en una crisis de confianza y de credibilidad muy importante, y me refiero al Partido Justicialista, quien en estos casi 2 años no ha hecho ni la autocrítica ni la renovación. Ha procrastinado, ha pateado para adelante esa posibilidad. Mientras no los haga, creo que la opción... No parece como una alternativa. Claro, la opción del ciudadano que está decepcionado con el gobierno nacional o provincial es o quedarse en la casa o encontrar una alternativa política que le permita ir construyendo una alternativa en vista al 2027, que va a llevar tiempo, que va a llevar paciencia, pero muchas convicciones. Creo que los cimientos de la crisis del 2023 persisten. La gente ve la política como una fábrica de mentiras y de decepciones, muy cruzadas por intereses oscuros y ideología aún más oscura. Sí. Entonces, a nosotros nos preocupó, y por qué te digo que creo que es historia la posibilidad de haber hecho un frente electoral con Producción y Trabajo, como hicimos en el 2023, para ponerle un límite republicano al peronismo en San Juan. Porque ellos estuvieron hasta último momento tratando de construir una alianza con La Libertad Avanza. Parece que el problema fue de Marquesina, quién encabezaba, cuál iba a ser el nombre del frente, los colores. Parece que no había muchas diferencias en las cuestiones ideológicas o en la cuestión de la relación nación-provincia. Ahora ellos se presentan como un frente provincial. Es una cuestión pragmática de que necesito llevarme bien con la nación y tal vez conformando un acuerdo electoral llegan los fondos que estamos pidiendo y podemos hacer algunas obras que hemos prometido. Espero que lo entiendan así los hermanos Milei, porque son sumamente vengativos y castigadores al que no se disciplina. Esperemos que sea entendido por la nación, porque si no San Juan la va a pasar mal por ese no acuerdo electoral entre la provincia y la nación. Pero vemos también el escenario provincial. Es decir, Producción y Trabajo ha hecho una alianza con sectores políticos que hasta hace 5 minutos, durante los últimos 20 años, le aguantaron los trapos a Néstor, a Cristina, a Massa, a Alberto Fernández, y en San Juan a Gioja y a Uñac. Y no me refiero solamente al Partido Bloquista, sino también a otras agrupaciones que, sin ninguna explicación, sin ninguna responsabilidad, se han sumado al frente del gobierno provincial. Y la pregunta es, ¿esto qué significa? ¿Consolidar un status quo que se heredó? ¿Que los cambios que se comprometió para el 2023 no se van a hacer? Porque vos imaginate qué estará pensando el dirigente político en Sonda o en Iglesia que durante 20 años resistieron a los gobiernos bloquistas de esos departamentos. En Iglesia siempre se reclamó transparencia en la ejecución de los recursos de la minería. Que ahora vamos a consentirlo porque
estamos en un acuerdo político con el gobierno provincial. Si vos querés ir a un parque temático de diversión, podés ir a Disney. Ahora, si vos querés un parque temático del feudalismo en la provincia de San Juan, andá a Sonda. ¿Y esto qué significa? Que vamos a aceptar y a convalidar el feudalismo que hay en Sonda, o personas que yo tengo todo el respeto y la estima, como la exdiputada nacional Caselle, que durante 16 años votó cualquier barbaridad que le presentaron los kirchneristas en el Congreso de la Nación, y ahora puede llegar a ser candidata a intendente en Caucete por el oficialismo. Entonces, tenemos una crisis. Esto de que pareciera que la política es el arte de cualquier cosa, y no. Nosotros no vamos a mezclarnos porque tenemos, nuestro único patrimonio es una coherencia, es una palabra y es una visión de una sociedad democrática. Y entendemos que la única manera de pasar esta tempestad del gobierno actual sin volver al pasado kirchnerista es, bueno, ofrecerle a la sociedad sanjuanina, al ciudadano sanjuanino, una opción electoral democrática, republicana, que comience a ponerle el límite al gobierno nacional y empieza a construir una alternativa en esos valores, porque no se va a poder gobernar toda la vida bajo la motosierra. En algún momento hay que empezar a sentarse y empezar a definir qué Estado de Derecho queremos, qué Estado federal queremos, cuál va a ser la distribución de las cargas, si el ajuste tiene que pasar de forma salvaje o con equidad y justicia. Bueno, la coherencia es un tema que es difícil de sostener para muchos políticos, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de que Eugen estuvo en una posición de cuestionamiento minero y luego sumado a un frente de apoyo restricto a la minería. Podríamos hablar de que Eugen estuvo en conversaciones y apoyando la candidatura de Patricia Bullrich y ahora está casi, bueno, decididamente disconforme con lo que es la política de la ministra de Seguridad. Bueno, yo en lo personal creo que en tu programa reconocí que mi peor error político fuera haber acompañado a Patricia Bullrich como candidata a presidente de la Nación. Ella es una gran responsable de haber derribado una frontera entre lo que ellos representaban, el PRO, una derecha democrática, y haberse sumido sin ningún tipo de beneficio de inventario a la ultraderecha de Milei, con todo lo que eso significa desde el punto de vista ideológico. Que el presidente esté hoy pleiteando en tribunales con un chico de 12 años con una discapacidad es producto no solamente de un carácter... Pero parece un niño igual que él. Bueno, pero no es solamente un carácter, sino también una intolerancia que responde a una ideología. Los extremos ideológicos de izquierda y derecha terminan en eso. Con respecto al tema minero, nosotros siempre hemos tenido un cuestionamiento, algo que todo el mundo hoy reconoce, el problema del agua. Acá hay informes científicos que te están diciendo que si no hacemos algo, vamos a correr riesgo de quedarnos sin agua en poco tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer antes de llevar adelante estas actividades? Y resolver el tema hídrico. Ahora, si vos a La Plata, como en Iglesia o como en la provincia de la regalía, están en el aire y no invertí en una infraestructura hídrica para que podás garantizar el recurso mientras llevas adelante esta actividad, y bueno, hay una discusión que también se tiene que dar en el plano de qué capitalismo queremos. Mirá, nosotros somos socialdemócratas, creemos en la democracia como el método de acceso del poder, pero también creemos en la economía de mercado como generación de riqueza. Y creemos en un Estado que establezca las pautas de igualdad del arranque, porque no es lo mismo nacer en una cuna de oro que nacer en una villa miseria, la educación no es la misma. No. Pero también entendemos que la manera de redistribuir la riqueza es estableciendo quién paga impuestos y quién no. Y esto hay que establecerlo desde el punto de vista de un debate capitalista. Si se impone el criterio del gerente de Vicuña de que le permitan importar o contratar bienes y servicios para beneficiar sus costos y dejando afuera a los trabajadores y a los empresarios sanjuaninos, bueno, eso es un modelo capitalista. Ahora, hay otros modelos. Y creo que también esto hay que discutirlo urgentemente porque no vaya a ser que nos quedemos como en el tema de Atahualpa Yupanqui, de que las vaquitas son ajenas y las penas son de nosotros. Bueno, me da a entender, Marcelo, que por las convicciones y por el entusiasmo que tenés, ¿van a participar de las elecciones del 26 de octubre o no? Bueno, el escenario es muy favorable. En democracia siempre es importante participar y darle a la sociedad una alternativa. A nosotros nos preocupa que ese espacio que Producción y Trabajo ha decidido no ocupar, provincializando su campaña, con la gran posibilidad que en el 2027, si ellos son el partido bloquista del siglo XXI, en el 2027 tienen que buscar un candidato a presidente. Y me parece que ese candidato va a ser Milei.
por una cuestión de relación nación-provincia y tal vez de conveniencia política. Están en todo su derecho a hacerlo, el bloquismo lo hacía en épocas civiles y en épocas militares. Ahora, eso a nosotros no nos tiene que llevar a creer que bajo ese esquema se puede construir una alternativa al populismo de Milei y ser una cuestión superadora al populismo de los Kirchner. Hay que participar y en eso nosotros estamos trabajando. La respuesta es, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que podamos presentarnos y darle a esa ciudadanía una alternativa. Sí, porque ustedes ya como partido se presentaron, o sea, están inscriptos. Nosotros estamos en condiciones de presentar lista en términos legales, o sea, con un partido político con papeles. El 7 de agosto venció el plazo para la presentación. Frente lo hicimos. Por eso. Directamente presentaríamos candidatos. Y la mayoría finalmente van a ser partidos, son muchos partidos que van solos. Bueno, según los medios de comunicación... Son 4 frentes nada más. Hay y se van a hacer 10 espacios. No, 3 frentes, porque los libertarios van solo con el sello La Libertad Avanza. Por eso. Está el Frente Justicialista, el Frente del Gobierno Provincial, el Frente de Izquierda. El Frente de Baistroqui. No es frente porque es un solo partido. Acuerdo, claro, un acuerdo que agrupa a varios sectores. Adherentes que no son partidos. Claro, sí, bueno. Pero bueno, habría una oferta electoral interesante y esto es producto de que, bueno, casi que estamos arrancando de cero para construir un sistema político que, insisto, se desmoronó en el 2023 y hubieron actores políticos muy irresponsables que empujaron la pared para que se cayera el edificio, y es el caso, por ejemplo, del PRO o, por ejemplo, del radicalismo de Mendoza. El radicalismo de Mendoza es muy paradójico porque vos fíjate que para Milei el inicio de nuestra desgracia empezó con la democracia de Irigoyen y él reivindica a lo que dio lugar a la revolución del Parque en 1896 y que dio origen a la Unión Cívica Radical. Es decir, en Mendoza los radicales se han aliado con lo que históricamente se conoce como el régimen. Entonces, hay una confusión tan grande desde el punto de vista ideológico, hay una desesperación tan fuerte por conservar espacios de poder que se ha dejado de lado las convicciones, las ideas, la búsqueda del bien común. Entonces, bueno, alguien tiene que ocupar ese lugar. Podemos decir entonces que Marcelo Arancibia va a ser el candidato de cabeza de lista del partido. Es una posibilidad. Okay. Si nos presentamos, es una posibilidad. Y no les queda mucho tiempo. ¿Cuándo Casi van nada. a definir? No, bueno, en esto hay momentos muy interesantes de la política, que es la presentación de candidatos. El resto de los candidatos de la boleta son otros. Es momentos muy... Dos titulares más y 3 suplentes. Claro. Es un momento muy particular la política, la presentación de lista, porque bueno, hay cuestiones que hay que resolver previamente para encarar una campaña que es corta, 2 meses y medio, pero que es intensa y que exige muchos compromisos. ¿Crees que se va a mantener esta tendencia que se viene viendo en algunas elecciones anticipadas de grandes porcentajes de ausentismo, que en algunos casos saca el primer lugar en una elección? Bueno, es uno de los temas que nosotros analizamos para nuestra posible presentación electoral. Ese sector ciudadano está decepcionado con los gobiernos que tenemos a nivel nacional y provincial y no quieren votar al justicialismo. Entonces se quedan en su casa. Y eso es una señal que la política tiene que rápidamente tomar porque nos están mandando un mensaje claro. Cuando la gente deja de creer en la fuerza del voto y no cree en el sistema democrático como la manera de ir corrigiendo los errores de los gobiernos, es preocupante porque el sistema empieza a quedarse con el principal actor, que es la gente. Entonces nos convertimos en un circo donde vas a encontrar al payaso, al malabarista, al domador de leones, pero no va a haber público. Y claro, un circo sin público no funciona. También. La última tiene que ver con cómo cree vos que va a resultar esta elección en función de la cantidad de legisladores que pueda aportar la Libertad Avanza o el oficialismo nacional en el Congreso. ¿Habrá un cambio de política? ¿Qué crees que puede pasar después del 26 de octubre y sobre todo con la conformación de la nueva Cámara de Diputados? Bueno, la Libertad Avanza pretende tener 1/3 de la Cámara de Diputados y del Senado para bloquear el funcionamiento del Congreso. Sí. Claramente para que el presidente siga gobernando con decreto de necesidad de urgencia o decreto comunes y que el Congreso sea una escribanía, un espectador. Para ello, en la calidad de legislador no les interesa. Para ellos lo importante sería una persona silenciosa, callada, disciplinada, que no sepa nada de nada, pero cuando le indiquen tenés que levantar la mano para votar, vote. Esos son los legisladores que busca la Libertad Avanza. ¿Para qué? Para bloquear el Congreso. Y el justicialismo, ¿qué es lo que busca? Y gente que vaya a meter palo en la rueda, para que este gobierno fracase.
Entonces, San Juan, siendo la provincia de Sarmiento, entiendo yo que tiene que procurar legisladores que vayan y hagan lío. Como dijo el Papa. Como dijo el Papa Francisco, que debatan, que discutan. Mirá, te digo algo cholulo, que estén en los programas prime time de televisión de Buenos Aires, por lo menos aunque no coincida lo que diga, che, ese vive a la vuelta de mi casa. Por lo menos participa en el debate nacional. Claro, es una vergüenza que nuestros legisladores trasciendan porque no hablan o porque son los que menos palabras dicen dentro del Congreso. Entonces, bueno, además van a haber cosas que se van a debatir importantísimas, porque la solución a la economía argentina no es una nueva devaluación, que está siempre latente, sino discutir... Todo el mundo espera qué va a pasar después de Claro, ¿cómo hacemos que Argentina sea un país, y San Juan en particular, más productivo y más competitivo? Entonces hay que tener que debatir reformas estructurales, previsionales, laborales, tributarias, el federalismo, y Milei lo que quiere es todo para él y nada para los otros. Entonces, bueno, hay que ir a defender, obviamente, a la provincia, pero la provincia se la defiende construyendo una nación para todos. Y eso se debate en el Congreso. Ni gente que vaya solamente a levantar la mano disciplinariamente, ni gente que vaya a meter pala en la rueda, ni gente que negocie el voto para lograr una canonjía particular, sino gente que, insisto, nosotros tenemos un legado de Sarmiento y lo tenemos que llevar a todas partes, no solamente defendiendo la educación, sino también defendiendo la palabra de la política en el Congreso de la Nación. Golpeando la banca. Sí, señor. Y no siendo guarango ni atrevido como lo es Milei, porque Milei cuando habla de Sarmiento ha leído otro libro, que no es el libro de Sarmiento, porque Sarmiento era una persona muy firme en sus convicciones, que las peleaba, pero nunca hacía referencia a ninguna cuestión de mala educación, ni insulto, ni agravio, ni hablar de las cuestiones sexuales que tiene en la cabeza el presidente. Entonces nosotros necesitamos ese tipo de legislador. Claro. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias, ya más o menos lo tenemos claro, aunque no lo ha dicho directa y expresamente. Nosotros creemos que sí, que va a estar en la contienda electoral de este año.